O sea, por síntomas como dolores extremos en la menstruación, Obliga a es investigar. una señal Claro. de que podría terminar convirtiéndose en una endometriosis más adelante. Bienvenidos, hablemos de salud. Soy Nicolás Lucar y hoy día vamos a conversar de la prevención y los cuidados ginecológicos según las etapas de la vida. Está con nosotros, como ya dije, José Solano. Él ha sido jefe del Departamento de Cirugía y del Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Red Asistencial de Ucayali y actualmente es médico asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Edgardo Rebagliati. José, nos reencontramos. Buenas noches, Nicolás. Hablemos de este tema, es decir, cómo debe ser el proceso de seguimiento de la atención ginecológica a las mujeres según las etapas de su vida. Claro. ¿A qué hay que prestar atención en cada momento? Claro, la idea es, por ejemplo, lo diferenciamos en etapas de vida y hablemos de las enfermedades un poco más frecuentes en cada etapa, ¿no? Hablemos de una niña, por ejemplo. Entonces, a veces lo más frecuente en una niña son los flujos vaginales. Flujos vaginales usualmente blanquecinos, pero hay que darnos cuenta que esta niña todavía su sistema hormonal no produce hormonas. Entonces, la vagina tiene un pH, tiene un ecosistema. Usualmente en una mujer adulta el pH es ácido, en la niña no, el pH es neutro. Entonces, no está provisto, digamos, de ese mecanismo de defensa. Pero usualmente también el cuerpo hay que conocer que tiene una flora normal, hay hongos, que cuando se genera un desequilibrio va a aparecer honguitos. ¿Cuál es lo más frecuente en las niñas, por ejemplo? Que aparezcan honguitos, cándida. La candidiasis vaginal es una de las causas más frecuentes, digamos como agente causal en la niña. Pero también hay que darnos cuenta que esta niña está en un proceso de crecimiento y todavía, desde que inicia su caminata hasta que ya, digamos, ella pueda bañarse, asearse, cambiarse, y muchas veces los papás tienen que estar ahí de la mano enseñándole, ¿no?, el tipo de limpieza. Entonces hay unos gérmenes también que pueden ser de la flora en este caso. Pero esto que nos dice José tiene que ver con un tema de higiene. También es decir, con una higiene adecuada es posible prevenir este tipo de... Sí, es la higiene y el cómo vestir a los niños, por ejemplo, ¿no? Están los honguitos que pueden aparecer, está la contaminación con la zona, digamos. Entonces la limpieza siempre es de adelante hacia atrás. No usar, es sencillo, son cuidados básicos en el fondo, ¿no? Usar prendas de algodón no ajustadas. Ahora en esta época, por ejemplo, de verano, las niñas van a la playa, a las piscinas, y a veces le dan por irritación, inflamación, ¿no? Hay mamás que, bueno, muchas veces hay, digamos, propagandas engañosas con el tema del jabón íntimo, pero el jabón íntimo no se debería usar mucho en una niña. No se debería usar en una niña. ¿En una niña? En una niña no. En una mujer adulta, salvo algunas indicaciones, ¿no? Pero en una niña no. Y cuando la niña crece, es adolescente y empieza ya a generar hormonas, ¿qué es lo que cambia ahí? Cambia, digamos, la niña ya le viene la menstruación, entonces ahora viene, las mamás se preguntan ¿en qué momento de la vida debe venirle la menstruación? 9 años, 10 años, 11 años. En promedio los 11 años estamos hablando, ¿no? Hay algunas enfermedades en las cuales se adelanta, pero hablemos lo más frecuente. Viene la menstruación, pero nunca va a venir mensual como le viene quizás a la mamá, a la hermana, a la tía. Siempre es un proceso de maduración. Entonces, muchas veces este proceso de maduración del sistema hormonal femenino demora en algunas niñas y se puede esperar en promedio hasta los 15, 16 años. Pero sí nos alarmamos cuando viene un sangrado vaginal abundante. Entonces, necesariamente debe acudir al ginecólogo para una ecografía pélvica, evaluar quizás cómo están los órganos genitales internos, tanto del ovario y del útero, ¿no? ¿Y cuáles son las infecciones o los males más comunes en las adolescentes? Las infecciones también, por ejemplo, igual está la candidiasis, pero también estamos hablando de que muchas adolescentes ya podrían iniciar su vida sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces ya viene la moda, el modismo, por ejemplo. Cambian sus prendas íntimas y a veces usan más sintéticas, por ejemplo, ¿no? Y algunos por monería también están usando este jabón íntimo. Pero a la larga lo que va a hacer el jabón íntimo le va a predisponer, digamos, a ciertas infecciones o vaginitis por agentes químicos también, ¿no?
Entonces, en esta etapa de vida vemos infecciones vaginales, alteraciones de la menstruación, o algunas no toleran el dolor en la menstruación. Entonces, también son motivos de Eso es consulta. una pregunta. ¿Por qué hay chicas y en general mujeres que tienen una afectación mayor, que en el momento que tienen la menstruación es así, terminan algunas postradas por el dolor y el malestar? Hay algunas que lo tumban a la cama, algunas hasta llegan al hospital a una emergencia por un dolor, en este caso por la menstruación, pero ahí ya nos obliga al especialista a investigar una causa, que sería la endometriosis, que esto puede ser un aviso, pero ya cuando la mujer avanza de edad, ya viene la endometriosis, que va a ser un causante, es una enfermedad que causa un dolor pélvico crónico, que muchas veces el manejo es médico, con sintomáticos nada más, manejo del dolor, y hay casos muy severos que demandan una cirugía, en este caso de endometriosis. Es todo un tema, incluso hay sociedades, digamos, civiles, ¿ya?, de endometriosis, por ejemplo, ¿no? Hay gente que padece de esto dolor crónicamente. En el Perú hay muy pocos especialistas que se dedican a la cirugía netamente de endometriosis profunda, pero es un problema que lo lleva de por vida a la mujer, digamos, hasta... Pero si se detecta, usted dice que ya en la adolescencia, o sea, por síntomas como dolores extremos en la menstruación, Obliga a es investigar. una señal Claro. de que podría terminar convirtiéndose en una endometriosis más adelante. Claro. Entonces eso obliga a investigar al especialista, manejo muchas veces analgésicos, hormonales, ¿ya?, y en casos severos la cirugía. Y muchas veces ya cuando llega a los 20, 30 años, ya viene el tema de que, doctor, no puedo quedar embarazada. ¿Qué sucede? Y viene la investigación. Investigamos, hacemos estudios, exámenes, y nos damos cuenta que estamos ante una entidad de endometriosis, ¿no?, que es una de las, digamos, patologías frecuentes en este grupo de 20 hasta los 40 años. También ahí, por ejemplo, en los 20, 40 años está el tema de los quistes, ¿no? Doctor, tengo un quiste, ¿me opero? No necesariamente, ¿no? Hay quistes que se pueden dar, digamos... ¿Y por qué aparecen los quistes? Puede haber alteraciones hormonales, puede haber predisposición genética, muchas veces también el tema de la calidad de vida, el tipo de dieta, ¿ya? Pero lo que tú dices, José, es no siempre hay que operar un quiste. No siempre hay que operar un quiste. Hay muchos quistes que uno lo puede manejar médicamente y dar una observación de hasta 6 meses y viene un seguimiento paulatino. Promedio son los quistes de menos de 6 centímetros, pero ya quistes más de 6 centímetros sí estamos, digamos, se puede conversar con el paciente, explicar, porque muchas veces dicen me voy a operar y ahí vienen los miedos. Ahora, ¿y el uso de estos protectores es recomendable? Estos protectores que usan las mujeres en la ropa interior. Sí, en algunas mujeres, obviamente, lo ideal sería no el uso, por ejemplo, ¿no? Entonces, prendas de algodón y que se cambien por lo menos 2 a 3 veces al día, ¿no? Pero hay algunas que no tienen esa posibilidad por el tema del trabajo, entonces sí se podría usar que se cambie porque finalmente es un tema de aseo, ¿no? Ahora, y finalmente, una última pregunta. El tema del cáncer de cuello uterino, que es un mal muy frecuente, Claro. ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? La vacunación está probado que es muy efectiva, ¿no es cierto?, para enfrentarla. Claro, Pero muchos padres tienen prejuicios porque hay que vacunar es un miedo. a las niñas, Tal ¿no?, igual como el COVID. antes del inicio de la vida sexual, ¿no? Exacto. Uno en su vida tiene contacto con el papiloma, ya sea hombre o mujer, en cualquier momento de su vida. No todos van a hacer la enfermedad, pero si hay una niña que todavía no inicia su actividad sexual, en promedio a los 10 años, 12 años, o antes, en promedio el Estado pone hasta quinto de secundaria, que deberían iniciar la vacunación con el papiloma. Sí, deben vacunarse y obviamente la predisposición va a disminuir totalmente. Pero ¿qué pasa con las mujeres que ya han iniciado la actividad sexual? Nosotros sí, digamos, les sugerimos que se vacunen, porque si ya tienen una enfermedad ocasionada por el virus del papiloma, ya sea un precáncer o cáncer, en el fondo le va a ayudar a estos pacientes. No a que desaparezca la enfermedad, pero hay una predisposición a que remita, Claro, o digamos, sea más llevadero el tratamiento. Pero la recomendación, en todo caso, si no te vacunaste y ya tienes una vida sexual iniciada, el vacunarte te va a ayudar a controlar en el caso de que se presente el cáncer, pero lo que hay que hacer es detectarlo a tiempo y para eso es el examen de El examen de Papá Nicolau. que tiene que hacerse cada cuánto tiempo. El Papá Nicolau es anual.
Pero hay pruebas actualmente, digamos, que se usan en otros países como Estados Unidos, también países europeos, que son las pruebas moleculares, ¿no? Que obviamente tienen mucho más eficacia que el virus del Papa Nicolau. Papa Nicolau tiene una eficacia de 50%. Esta prueba molecular tiene eficacia hasta de 98%. Que es una prueba de sangre. Es una prueba, también se toma, digamos, secreción vaginal. Secreción vaginal pero, también. Obviamente, en este caso, por una centrifugación, se hizo un análisis de laboratorio que termina detectando, en este caso, el mismo virus que está ahí. Se tipifica el virus. Claro, y eso lo que te permite es detectarlo a tiempo y actuar. Detecta a tiempo, es mucho más, se adelanta, digamos, mucho más antes de la fecha, desde el contacto. El Papa Nicolau, usualmente desde el contacto, se detecta pasado unos 3-4 años cuando ya comienza a causar enfermedad. Entonces, esta prueba se adelanta, digamos una forma de decirlo así. Finalmente, el manejo es del especialista y una detección temprana te puede evitar, digamos, un cáncer de cuello uterino, ¿no? Lo más recomendable es que las mujeres acudan a sus chequeos preventivos, no solamente del cuello uterino, ¿no? Sino también a nivel de la mama, ¿no? José, te agradezco mucho por esta conversación. Ustedes lo han escuchado, José Solano, hemos hablado sobre las diversas patologías que pueden enfrentar las mujeres a lo largo de sus vidas. Gracias por acompañarnos. Esta ha sido una edición más de Hablemos de Salud. Nos vemos pronto.